tantas nubes y tan cubierto. Yo soy la luz del mundo. No me voy a centrar tanto en la idea del yo soy y por qué usa el Señor esa afirmación, porque obviamente la hemos visto ya 2 domingos seguidos de por qué utiliza esa palabra y qué es lo que trata de remarcar con esa palabra, pero sí me gustaría poder hablar un poco en qué importancia tiene esto de que Dios decía, Jesús decía, yo soy la luz del mundo, ¿no? ¿Y a qué nos desafía? A mí siempre me gusta acercarme a la palabra, entender lo que dice, lo que trata de reflejar el pasaje, pero fundamentalmente, y creo que es lo que tenemos que hacer cuando nos acercamos a la palabra, es decir, y bueno, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me significa para mí? ¿A qué me desafía? ¿A qué me mueve? Saber de que el Señor es la luz del mundo. Entonces, un poquito para empezar a ubicarnos en el pasaje y entender dónde estamos parados, qué está pasando aquí. Estamos en el libro de Juan. Cuando hablamos un poco de los evangelios, tenemos a un Lucas con su conocimiento médico y esa exactitud para dar detalles relativos a esos temas muy particulares. Tenemos a un Mateo que sabe claramente cómo hablar a los judíos, ¿sí? Es muy claro cómo les llega con ilustraciones claras. Y tenemos a un Juan que a aquellos que son amantes de la filosofía les gusta Juan. Porque Juan tiene a veces algunos planteos que a uno lo dejan pensando mucho porque realmente hace planteos muy interesantes. El pasaje de Juan y esta imagen que él usa no es la primera vez que la usa Juan para hablar o las cosas que decía Jesús sobre él mismo como la luz, y es lo que vamos a ver un poco, ¿sí? Viene de ocurrir una situación muy particular, encuentran a una mujer en adulterio y el Señor es quien termina dándole perdón a esa mujer y toda la gente queda como diciendo, ¿quién se cree que es este para hacerlo? Viene de ese pasaje y el Señor empieza ahora sí un discurso frente a todos los que están allí, ¿sí? ¿Qué más? Dentro del ministerio de Jesús lo vemos que Él está en este momento en la ciudad y está pasando algo muy importante en la ciudad. Está pasando una de las grandes fiestas que tienen los judíos, que son las fiestas de los tabernáculos, se llaman el Sukkot. Y fíjense esto, que vuelvo a lo mismo que a nosotros siempre a mí no me deja de asombrarme la capacidad que tiene el Señor para tomar la vida cotidiana de ellos para llevarlo en enseñanza. ¿Qué es lo que ellos recordaban en esa fiesta de los tabernáculos? Recordaban la guía del Señor en el desierto luego de haberlo sacado de la esclavitud. Y recordaban esa nube que iba por delante de ellos, pero también recordaban esa columna de fuego, esa iluminación en el camino que tenían y el calor que tenían en el camino. Y de hecho, en las fiestas, lo que se hacía era se encendían candelabros justamente recordando esta idea. Por lo cual, la luz no solamente que es algo que ellos lo tenían en lo cotidiano, sino de que era un momento muy particular de su vida donde estaban con la idea de la luz dando vueltas en su cabeza. Entonces el Señor la aprovecha, la usa muy, pero muy, muy bien. Y el auditorio que teníamos ahí, las personas que podemos ver que figuran en este pasaje, es un auditorio de, obviamente, principalmente judíos y particularmente los tan afamados por nosotros fariseos, a los cuales siempre los miramos con un ojo muy, muy particular. Estaban ahí, estaban presentes en lo que el Señor estaba hablándoles. Fariseos y personas que nosotros podríamos decir, como yo decía de la mañana, de que nosotros vemos al pueblo de Israel y decimos, no puedo creer que no hayan entendido, vieron todos los milagros de todos esos fariseos a los cuales nosotros también castigamos diciendo, estos no entendían nada, lo tenían al Señor ahí enfrente hablándoles e igualmente dudaban, igualmente cuestionaban, y nosotros somos muy duros con ellos, pero nosotros somos tan iguales a los fariseos muchas veces que necesitamos estas explicaciones tan particulares del Señor. Y la primera imagen que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en la luz, más allá de la idea de que, bueno, justamente la luz lo que hace es alumbrar en la oscuridad, es otro detalle. Aquellos que tienen hijos o que han tenido hijos, cuando uno le dice, ¿ordenaste tu cuarto? Sí.
a ver, vamos a ver, abrimos la puerta y si por suerte hay poca luz, uno se asoma y ve y dice, parece que sí, porque en la oscuridad no se notan los detalles. Ahora, si pongo el interruptor y enciendo, me encuentro con cosas colgadas por el techo, y la luz, más allá de la imagen de la guía, que es tal cual lo que muestra acá, también aquí nos está mostrando esa idea, y ahora vamos a profundizar, esa idea de que es la luz que muestra los detalles más pequeños. Y el Señor, cuando dice que es la luz del mundo, nos está diciendo de que no solamente es la luz que guía, sino que es la luz que muestra aquellos detalles que no están bien, aquellos detalles que tenemos que prestar atención. Ahora, idea de la luz. ¿Se le ocurrió de la nada al Señor hablar de la luz o es algo que ya venía trabajando? Fíjense, en Juan, vamos a usar textos del mismo libro, Juan 1, 4 y 5. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Imagen de la luz relacionada al Señor, ¿sí? Y fíjense también aparece algo que en este texto también lo vemos, aparece la idea de vencer a las tinieblas a través de la luz. Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. También el Señor nuevamente refiriéndose a Él como la luz. Juan 12:35 y 36 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, el primer dato interesante es que esta idea o esta imagen de la luz no es algo raro respecto a lo que el Señor normalmente hablaba de sí mismo y particularmente a lo que Juan hacía foco, sino que claramente es una imagen muy fuerte que el Señor utilizaba constantemente. Entonces uno lo primero que tiene que decir es, bueno, entonces, ¿qué me está queriendo decir con el concepto de la luz? ¿A qué hace referencia? ¿Qué puedo sacar de esa idea de la luz? Y bueno, inicialmente, y lo más claro que nosotros podemos ver respecto del concepto de la luz, es lo que decíamos, ¿no? La lucha entre las tinieblas, la oscuridad y la luz, ¿sí? Esa idea de aquello que es malo, que es oscuro, que es gobernado por fuentes de aquí de la tierra, que tiene que ver con Satanás y todo lo que está mal, el pecado, y por otro lado la santidad, la luz, todo lo que el Señor demanda de nosotros. Pero también tenemos que entender el concepto de la luz como la revelación. Yo decía hoy que cuando abrimos la puerta de ese cuarto y prendemos la luz, de repente vemos todo lo que está ahí. La luz también es la que revela al Señor, ¿sí? Haber conocido al Señor cuando Él dijo que yo soy la luz, básicamente lo que está diciendo es, aquí he revelado el camino, la luz del mundo que el Señor quiere para nosotros. Entonces un concepto como algo que nos permite ver, descubrir. También pensar en el concepto de la luz como, al fin y al cabo, una guía moral, un camino por donde podemos andar, algo que nos muestra por donde sí se puede y por donde no se puede. Y finalmente pensar en la luz con este concepto, porque justamente la luz y las tinieblas hablamos siempre que están en constante tensión, ¿no? Decimos o la luz o las tinieblas, pero al fin y al cabo, no nos olvidemos de que al fin y al cabo, donde hay luz, la luz vence a las tinieblas. Y muchas veces cuando pensamos en la idea de luz, del Señor como luz, tenemos que recordar siempre eso, de que no se trata de que esa luz llegó hasta aquí y a partir de allá es oscuridad. Es la luz que venció la totalidad de las tinieblas. Y el concepto de luz del Señor es una luz que lo ilumina absolutamente todo. Entonces no tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestra cabeza, esa idea de saber de que es una luz que ilumina completamente. Ahora, el concepto de luz o la idea del Señor como luz, uno lo podría decir y decir, bueno, qué interesante,
qué grande que es el Señor, qué bueno que esa parte le toca a Él nomás, qué bueno que Él es la luz y yo me quedo tranquilo porque, bueno, Él me ilumina a mí y ya está, ya con eso estoy tranquilo. Pero no. El Señor en su palabra nos hace pensar muchas veces y nos hace reflexionar en la idea de que no solamente Él es luz, sino que a nosotros nos corresponde ser también luz en donde estamos. Fíjense que en Mateo 5, 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera idea de que claramente tenemos que ser luz. Efesios 5, 8 y 9 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En Filipenses 2, 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primera de Pedro 2.9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Juan 1, 5 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor es la luz del mundo. El Señor nos está marcando claramente de que al fin y al cabo nosotros debemos ser luz, estamos desafiados a ser luz. Entonces, ¿por qué el Señor tiene la necesidad de plantearse frente a estos muchachos, de decirles: bueno, ¿por qué es tan importante este tema de la luz y que particularmente Él sea la luz del mundo? ¿Por qué es importante? En primer lugar, porque las palabras que dice el Señor son verdad, ¿sí? Fíjense que hasta usa sus propias costumbres para hacerles entender lo que Él estaba diciendo. Él les dice que el testimonio no solamente lo daba Él, sino que lo daba también el Padre. Como la ley decía, debían ser dos los que tenían que dar el testimonio. Y de ahí obviamente el Señor saca una enseñanza muy importante para ellos, y que creo que habrá sido el motivo por el cual hace referencia a Juan al final, de que no lo apresaron en aquel momento porque no era el momento, pero seguramente habrán tenido todas las ganas de hacerlo, porque cuando Él les dijo de que su Padre era Dios y que lo había enviado, era motivo total para que el Señor sea apedreado, porque se estaba declarando no solamente como la luz guía, la luz que marcaba la diferencia entre el mal y el bien, el que iluminaba en las tinieblas y que daba vida eterna, sino de que estaba diciendo de que Él era el Hijo de Dios, que había sido enviado por el Padre. Pero también en cierto punto los dejaba en evidencia con esto, porque cuando les dice, y a mí me gusta a veces las ironías que le manejaba el Señor, ¿dónde está tu Padre? Él respondió: ni me conocéis a mí ni a mi Padre, porque si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y claramente ahí los deja muy en evidencia de que estaban absolutamente cegados de quién tenían enfrente, y por eso era la importancia del concepto de la luz, de que les estaba tratando de revelar cuál era la verdad del Padre que estaba frente a ellos, y que ellos decidían ocultarla y quedarse velados, ¿no? Pero yo quiero abstraerme un poco de este momento particular y centrarme en la idea de
del Señor como luz y particularmente del Señor como luz, qué es lo que a mí me demanda, qué es lo que a mí me pide. Porque para mí ha sido una semana que ha quedado muy clara y muy particular esta idea de la luz y la oscuridad, un poco lo que hablaba recién Ceci con los chicos, ¿no? Entonces, pienso en la primera demanda que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en que el Señor me está demandando ser luz, como Él es luz frente a las tinieblas. Y la primera demanda es esa, es que me pide un compromiso total a elegir qué es lo que quiero, si quiero estar del camino de la oscuridad o si quiero estar del camino de la luz. Y particularmente esta idea de que no existen las medias sombras o las medias luces, ¿sí? Una luz a la cual le falta, bueno, hoy están dando, pero normalmente acá, ¿se acuerdan que a veces este foco se apagaba, ¿no? Y ahí lo arregló Bolívar, gracias Bolívar. Pero normalmente pasa de que cuando la luz está media tenue realmente no termina cumpliendo bien su función, ¿no? Y la demanda de cuando Él dice yo soy la luz del mundo, lo primero que nos demanda eso es que vamos a ser luz o vamos a ser parte de la oscuridad. Y particularmente saber detectar qué es luz y qué es oscuridad. Esta semana vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Esta semana el mundo celebraba y festejaba la oscuridad. Era una fiesta que básicamente, y más allá de las varias tradiciones que van dando vuelta respecto a esta idea, ¿no? Porque siempre hay ideas diferentes, pero al fin y al cabo la fiesta está enfocada en temas relacionados a la muerte y todo ese lado, ¿no? Todo ese costado. Y a veces pasa de que nosotros decimos, bueno, pero es una fiesta, que se disfracen, que vayan, que estén, no pasa nada, y que se habla. Al fin y al cabo estamos dejando que formen parte de algo que claramente no va en camino y no va alineado a lo que nosotros creemos y nosotros queremos para la vida, porque nosotros queremos una vida de luz, de vida, justamente. Entonces, que Jesús sea la luz del mundo y que nos demande a nosotros ser la luz del mundo, nos demanda a nosotros claridad sobre estas cuestiones. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No hay puntos medios, no hay manera de que sea un ratito o no, ¿sí? De hecho, el pasaje que leíamos de Juan 15, que él decía, Juan 15, 18, que él decía, lo tengo por aquí, Juan, que él decía, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Nosotros no formamos parte de este mundo y somos llamados a no formar parte de estas cuestiones puntuales del mundo, ¿sí? Nosotros formamos parte de aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, que es ser la luz. Ahora, muy relacionado a esto también, es que nos invita a mantener la integridad, ser la luz, en momentos en los cuales es muy difícil. Un ejemplo es esto que hablábamos en esta semana, pero lo que pasaba esta semana, pero un poco vuelvo a la idea que les hice antes, esta de que encendemos la luz y vemos todo lo que hay adentro, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos sin encender la luz, puede pasar como que está bien, ¿no? El cuarto ese, sí, está ordenado, está todo bien, y pasa, sin problema. Ahora, cuando lo miramos a través de los ojos del Señor, que es encendiendo la luz y viendo cada uno de los detalles, es cuando tenemos que elegir y decir, no, esto está mal, esta camisa hay que guardarla dentro del ropero, estas medias hay que levantarlas del piso, esto no va aquí, esto no va allá. Ser reflejo de la luz implica de que nosotros tenemos que tener un compromiso real de decir, esto está bien y esto está mal. Aunque nos pase, como siempre decimos, que el mundo cada vez se va alejando más, ¿no? Cada vez se va haciendo más difícil, porque cada vez los cuartos están más desordenados y la gente trata de romper todas las lamparitas para que nadie pueda, las bombillas, nadie pueda prender y ver todo el desastre que hay ahí adentro. Bueno, que el Señor sea la luz del mundo y que nosotros estemos comprometidos o desafiados a hacer luz, implica que tenemos que entrar al cuarto, prender las luces al máximo
y juntar hasta la última media que esté tirada en el piso, ¿sí? Y esto lo pienso, obviamente, en nuestras vidas, que ahí viene el tercer punto, es evitar la hipocresía, ¿sí? La luz normalmente ayuda a que las cosas se vean mejor, pero particularmente ayuda a que las cosas se vean mejor, ¿en dónde? En los espejos. Normalmente nosotros en los baños tenemos los espejos, donde hay espejos siempre hay buena iluminación. A menos que alguien trate de salvarse, entonces baja las luces, entonces uno se acerca y no ve nada, ¿sí? De hecho, si yo quisiera, para que sea mejor mi imagen, me voy un poco más hacia atrás, que está más oscuro, y entonces ya no se ven que la arruguita aquí, que no se ve que este pelito por aquí. Que el Señor sea la luz del mundo y que nosotros estemos desafiados a hacer luz, implica que nosotros debemos ver claramente todo lo que está mal en el mundo, pero inicialmente nos demanda a nosotros ser vistos nosotros mismos con esa luz, ¿no? Y es una luz que no deja pasar las imperfecciones, es una luz que, bueno, yo me acuerdo que siempre está esta idea de ahora sacan las fotos con el HD, dicen, uy, con el HD no, porque se ve todo. Bueno, es eso. La cámara del Señor, la foto que nos saca el Señor es una foto completa y a veces es una foto difícil, ¿no? Y es una foto que nos demanda de que veamos, bueno, esa ruita, esto que está mal, esa mentira que dije, esta manera de tratar a tal, este enojo que tengo con este tema, no sé. Cuestiones que cada uno sabe. Bueno, la luz revela cada una de esas cuestiones y nos demanda a nosotros que las veamos. Y de hecho, ahí viene el desafío fundamental de esto, que es no solamente que ve las imperfecciones, sino que finalmente la luz es total, en el sentido de que no podemos tener nuestra vida analizada frente a ese espejo y decir, bueno, esta arruga la corregimos, o sea, esta mentirita ya no la digo más, este enojo ya no lo tengo más, pero acá le dicen, cuando dicen malas palabras, le dicen estas palabrotas, esto que cuando veo los partidos digo palabrotas, bueno, esto me lo guardo para mí, total, no pasa nada. La luz deja a la vista todo, deja en evidencia todo, y en realidad lo que busca es que todo sea corregido y mejorado. No podemos tener luz y dejar un pedacito sin andar, como sería este foco, de decir, bueno, este foco deja de andar, entonces ilumino por un lado, el otro lado no. Pide integridad, ¿sí? Completa, ¿sí? La luz refleja, la luz permite ver todo y tiene que ser, digamos, todo tiene que estar atravesado por esa luz y todo tiene que ser corregido por esa luz, ¿sí? Y la luz decía que traía claridad, ¿no? Lo que decíamos esta semana, ¿no? De la oscuridad, la luz. Bueno, la luz, un desafío que nos trae a nosotros, ser luz como el Señor, es ir en contra de la ambigüedad. Lo venimos trabajando con varias cuestiones, ¿no? Esto de decir, los límites cada vez se van moviendo un poquito más acá y la iglesia a veces también, como que mueve un poquito sus límites y dice, bueno, esto lo vamos a dejar pasar, esto vamos a dejar que no vamos a quedar tan descolocados con el resto, ¿no? El desafío de ser luz es el desafío de no dar lugar a ambigüedades, no dar lugar a pequeñas tinieblas, sino que por el contrario, gracias a la luz, poder conocer y ver con plenitud para poder decir esto no es, esto no va de esta manera. La luz nos desafía a ser claros, a marcar claramente lo que es y lo que no es. De hecho, uno piensa, ¿no?, en la idea de la luz, también relacionada a la idea del camino. De hecho, ellos recordaban cómo la luz les marcaba el camino en su peregrinar al salir de Egipto. Tenemos también el famoso salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entender de que la luz también marca eso, el por dónde debe ir y no debe dar un espacio hacia un costado, no dar lugar
a cosas que no son, no dar lugar a las ambigüedades. Ser luz y ser reflejo de la luz implica eso, rectitud, ¿sí? No dar ningún espacio. Y justamente, bueno, un poco lo que decía recién es, somos desafiados a todas estas cuestiones, ¿no? Pero al fin y al cabo uno diría, bueno, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil cómo ser luz. Bueno, yo creo que el desafío está, pero también están las herramientas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino tenemos una palabra que es muy clara en cuanto a lo que es ser luz y ser lo que el Señor quiere. Pero también tenemos de nuestra parte a los hermanos en la fe, ¿sí? Que son pequeñas luces para nosotros en el camino que nos pueden ayudar a cuando nos estemos desviando o cuando nuestra habitación esté llegando un poquito en desorden, nos pueden ayudar un poco a iluminar, ¿sí? El desafío claramente es grande, ¿no? El desafío de ser luz, como Él es la luz, nos queda enorme, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos de algo fundamental, y voy a usar una ilustración que hablábamos esta semana con Albert, y que también la tenía que es muy clara en esto. Cuando el Señor nos llama a que nosotros seamos luz, nosotros, la primera referencia que tenemos de la luz, ¿cuál es para nosotros? El sol. Decimos, el sol es lo más claro para nosotros referente a la luz. Entonces, cuando nosotros pensamos de que tenemos que ser la luz, a veces decíamos, bueno, entonces nosotros tenemos que ser como el sol, tendríamos que alumbrar como el sol. Pero ya nos estamos equivocando en ese sentido, porque nosotros no podremos llegar a ser nunca como el sol. ¿Por qué? Porque la gran cuestión que tiene el sol es que el sol emite luz por sí solo. Y nosotros realmente no tenemos la más mínima capacidad natural para poder emitir luz por nosotros mismos. No lo estoy diciendo en un sentido biológico, ¿no? Lo estoy diciendo desde el punto de vista de la idea. Nosotros deberíamos identificarnos y deberíamos pensar en la luna. ¿Por qué? Primero porque la luna normalmente la vemos en la noche, en la oscuridad. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos viviendo en la noche y en la oscuridad de un mundo perdido. Pero la segunda cuestión es que la luna ilumina en la noche, pero no emana la luz, la luna. ¿Qué es lo que hace la luna? Lo único que hace la luna es reflejar los rayos del sol. Y el desafío para nosotros cuando pensamos en que Jesús decía que era la luz del mundo, es entender de que Él era el único, era y es y será el único capaz de emanar luz para este mundo. Y a nosotros, que nos desafía a hacer luz en este mundo, no nos está pidiendo que tratemos de ser soles, porque no vamos a llegar nunca a ser soles. Lo único que nos pide es que seamos correctas lunas, que sepamos ubicarnos bien, porque la luna lo que hace es va girando alrededor de la Tierra y según cómo va girando es donde va recibiendo los rayos y la va reflejando. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es ser capaces de ver al Dios que emana la luz, a Jesús que emana la luz, y simplemente saber ubicarnos y estar bien para poder reflejar esa luz, ¿sí? Y no confundirnos, como digo, de que nosotros podamos llegar a ser, entre comillas, alguna vez capaces a nosotros emanar luz. Haber conocido la luz del Señor creo que ha sido lo más importante de nuestras vidas. Aún aquellos que por ahí, me pasa a mí, uno es de, entre comillas, como decimos, cuna cristiana, ¿no? Pero haber conocido la luz creo que fue lo más grande para nuestras vidas, porque creo que a partir de ahí, y ustedes seguramente lo habrán experimentado, el camino se vio diferente y nosotros nos vimos diferentes. Y cuando el Señor dice que yo soy la luz del mundo, no fue solamente una mera imagen por la fiesta en la que estaban pasando esa gente, sino porque Él entendía claramente las implicancias que tiene que Él sea la luz para nuestra vida. Es lo que muestra cómo es el camino, es el que muestra hasta el último detalle. Con una muy buena luz uno puede ver dónde están las cosas mal. Y que Él haya dicho esa frase y que la haya desarrollado de esta manera, a nosotros, primero que nos hace muy bien saber y reconocerlo a Él como luz, pero particularmente nos tiene que desafiar a eso, a
que como lunas podamos reflejar esa luz, podamos evitar ambigüedades en lugares donde no debería haberlas, que podamos ser luz en un mundo que cada vez está queriendo ser más oscuro y que claramente va a ser un desafío cada vez más grande. Poder ser luz va a demandar más de nosotros, ¿sí? Y también va a demandar de nosotros que podamos ser luz para los que no creen, así también como para los que creen cuando estén pasando sus momentos de oscuridad, porque a veces nos puede pasar que tengamos nuestros tropiezos, tengamos nuestros momentos en los cuales no podamos ver claramente la luz. La luz del Señor está siempre ahí, pero también está la luz de los hermanos que pueden estar para apoyar a los demás, ¿sí? Pasó Halloween y a mí siempre me queda dando vueltas de porque es cuando uno más se da cuenta qué necesidad que tiene el mundo de luz. El mundo necesita muchísimo la luz y a veces yo les invitaría que ustedes en su casa en un día de la noche apaguen las luces y traten de moverse y se van a dar cuenta lo difícil que es y los tropezones que nos pegamos y los golpes que nos pegamos. Bueno, así está el mundo. Necesitan desesperadamente la luz del Señor. ¿Por qué? Porque por más de que ellos digan de que yo puedo, tratan de dar 2 pasos y se dan el golpe con la primera mesa que tienen enfrente porque no la pueden ver. El Señor es la luz del mundo. El Señor ha iluminado este mundo y el Señor nos demanda a nosotros que nosotros seamos luz para este mundo. ¿Por qué? Porque aunque ellos piensan que no lo necesitan y lo están celebrando, claramente lo necesitan desesperadamente, así como alguna vez nosotros lo necesitamos y gracias a Él hemos podido venir a luz. Que el Señor nos ayude y que seamos buenas lunas, reflejadoras